Nos vamos a Chubut, claro que sí, bueno, para establecer comunicación con Rodrigo Mancilla, quien es periodista de Chubut. Sabemos que la situación es muy compleja allí en Chubut con respecto a los trabajadores de la salud, manifestaciones, renuncias, directores de hospitales, bueno, los salarios muy pero muy atrasados. Realmente es compleja la situación y más en este contexto de pandemia, ¿no? Con la importancia que tienen los trabajadores de la salud en cualquier contexto, en todas las situaciones, pero en esta aún más. Muy bien, lo saludamos, lo tenemos a Rodrigo Mancilla. Hola, Rodrigo. Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va? Está con frío, Rodrigo. Fresquito, se ve. Está súper helada la mañana aquí en la provincia del Chubut entera. Tenías en Comodoro Rivadavia, en la hora anterior, una térmica que estaba rondando los 9 grados bajo cero. Acá en la ciudad de Trelew estamos en casi 6 bajo cero de térmica. Y mirá la postal que te voy a dar. A ver. Está bien, tenés otros lugares con nieve, pero tenés la clásica escarcha. Escarcha, mirá. La clásica escarcha. El blanquito del auto es infaltable en esta mañana. Qué bueno. Este es el horario de esa postal, de esa imagen, ¿no? Claro. Rodrigo, este es el horario, sí. ¿te obligaron a salir cuando te llamaron en la previa o saliste directamente para mostrarnos Chubut? No. Había que salir, mostrar Chubut. Bueno. De fondo tenés el kiosco del Centenario en esta linda ciudad fundada por los galeses allí por el 1886. Esta hermosa colonia aquí en la zona emplazada en el valle inferior del río Chubut con esta mañana helada, chicos, está tremendo. Pero no, la idea era mostrar un poco qué es lo que estaba pasando también con el COVID. Claro. Como verán, hay poco movimiento. Muy poco, sí. Yo estoy en pleno centro de la ciudad de Trelew. En diagonal mío está la municipalidad, atrás está el kiosco del Centenario, la Plaza Independencia, es el pleno centro. En esta mañana de sábado y poco movimiento. Y vos me dirás, ¿solo por el COVID-19? A ver. Y también por la crisis financiera. Claro. También tiene que ver por eso. En una mañana, habitualmente el gobierno los viernes emitía el pago para los trabajadores en rangos. Este viernes que pasó alcanzó a cubrir el rango 3 de los agentes pasivos, los jubilados. Acá se divide en 4 rangos el pago de salarios. Que van desde hasta los 40.000 pesos, 65.000, hasta 150.000 y por demás de 150.000 pesos. El tercer rango es la franja entre 65 y 150. Bueno, ahí están los activos que no han cobrado todavía el mes de abril. Sí cobró el rango 1 y 2 de abril por un crédito de nación que llegó, que se firmó y que lo aprobó la legislatura de la provincia, de 5.000 millones de pesos en 2 tramos. Gracias a ese crédito, provincia pudo saldar la deuda que tenía de marzo con el rango 4 y la deuda de rango 1 y 2 de abril para los empleados estatales. Pensá que era una masa de trabajadores de 30.000 personas, claro. La mitad, poco menos de personas. Así que el movimiento es por el COVID-19, claro. Nosotros estamos en una ciudad que hasta el propio presidente la definió dentro del circuito de localidades con circulación comunitaria. Pensá que tenemos alrededor de una veintena de personas con casos activos aquí en la ciudad de Trelew. Se ha disparado y además en una situación bastante particular porque se ha dispersado el circuito en la ciudad y hoy en la mañana seguimos recibiendo información porque hay 8 casos en Comodoro Rivadavia que se han registrado en un barco, que todo eso se detectó a partir de un COVID-19 activo ubicado en la ciudad de Rawson, que queda a unos 14 kilómetros de la ciudad de Trelew, que es la capital provincial, Rawson. A partir de ese marinero que dio positivo, empezaron a hacer testeos e hisopados al resto de los embarcados. De los 10 dieron 8 positivos, así que hoy en la provincia de Chubut se incorporarían 8 personas más y el run, digamos, el rumor es que habría más casos activos, al menos aquí en la ciudad de Trelew, pero se habla también de algún personal sanitario. Esto se está dando en medio de un panorama muy difícil que atraviesa la provincia de crisis financiera arrastrada ya hace mucho tiempo, con una deuda en dólares que está atada al pago de esa deuda en dólares a la recepción de la regalía petrolera, que es el
motor económico, digamos, Claro. el oxígeno económico que tiene la provincia del Chubut. Es así. En la semana que viene en la provincia está entrando la regalía petrolera y también la coparticipación federal de impuestos. Bueno, de ahí gran parte de toda esa torta se va a estar yendo en el pago de deuda a los bonistas extranjeros, y donde está la discusión aquí en la provincia de si frenar todo eso, avanzar en la renegociación. El tema se está discutiendo en la legislatura porque la situación es insostenible. En el mes de septiembre, octubre, la provincia tiene que pagar alrededor de 40 millones de dólares y hoy está Rodrigo, muy complicada para hacer... ¿Se habló también Sí. de la posibilidad de emitir bonos en la provincia? En algún momento se habló, esto fue desmentido tajantemente por el gobierno provincial, pero evidentemente que ante estas circunstancias de un panorama, si no se consigue la refinanciación, evidentemente cualquier alternativa será válida para poder llegar a cubrir por lo menos el pago de salarios. Hoy tenés un Estado provincial que lo único que hace es pagar salarios y en el caso de los proveedores, con quienes arrastra una deuda bastante fuerte, está cubriendo lo que necesita para atender la pandemia, que se disparó. Nosotros estábamos entre las 3 provincias que tenían caso cero hasta hace un tiempo atrás, y el tema es que en Chubut se disparó y de la peor manera. Mucho se ha responsabilizado el tema del ingreso de los chubutenses. Rodrigo, ¿se hicieron efectivas las renuncias de algunos directores de hospitales? No en la medida que se habían presentado, porque, como bien citaste, el disparador fue el tema salarial. En el caso de salud se decidió establecer un pago unificado. La expectativa que tenía salud era que sea prioridad en el pago de los salarios, o sea que se pague en primer turno. Eso no se dio, se paga después del rango 1, y en este caso también lo pagaron después del rango 1 y 2, por esto que te citaba hace un rato nada más, de cómo se dio el pago en este mes. En ese momento se generó un conflicto bastante fuerte porque la expectativa de los trabajadores era cobrar. Esto sucedió el jueves y viernes pasado, porque el jueves se hizo efectivo el depósito de los saberes de los trabajadores y no estaba salud allí. Los trabajadores de salud cobraron recién en el día de ayer, percibieron y quedaron acreditados en sus cuentas bancarias. Los directores de hospitales advirtieron con las renuncias, algunos siguen en efectivos, otros han optado por algún tipo de licencia y se habla de alguna salida efectiva. No quedó clara esa situación, pero lo cierto es que ha quedado muy picante, muy tirante la relación con el trabajador sanitario, que lo que dice es: nosotros estamos en la primera línea de batalla, nos enfrentamos con el COVID-19. Acá en Trelew hay varios internados en el hospital de la ciudad de Trelew y encima ni siquiera podemos contar con los saberes para poder subsistir, tenemos que volver a la casa, tener el cuidado respectivo con los familiares. Bueno, la situación se ha tornado compleja. Y en cuanto a los recursos sanitarios para afrontar la pandemia, más allá del personal de salud, ¿cómo es la situación? Ese es otro tema, porque ayer empezó a circular, empezó a discutirse a partir de algunas declaraciones de un concejal aquí en la ciudad de Trelew, Rubén Cáceres, sobre el tema de la poca información que hubo sobre un tipo de testeo, el testeo rápido, que te puede indicar, ustedes saben, si al menos esa persona tuvo COVID-19. Lo que estaba reclamando el concejal era que se diera esa información, si es que se había, porque había 6 casos al menos que se podrían haber registrado, y empezó a circular también el dato sobre el tema de la disponibilidad de camas. En el hospital hay disponibilidad de camas, en el hospital de la ciudad de Trelew, que es una de las cabeceras aquí en la provincia del Chubut, junto con el de Esquel, al margen de que Comodoro también es cabecera, pero en Trelew y Esquel se hacen los análisis de COVID-19, y ha quedado latente esa cuestión. Faltante de camas, por lo menos en el ámbito externo del hospital. En el hospital de la ciudad de Trelew hay camas disponibles, pero todos hablan de que el interrogante es si esto se dispara, cómo está preparado el resto del sistema, si está todo coordinado con el sistema sanitario privado, por ejemplo, para ver si se puede llegar a cubrir la demanda en caso de que se extienda y se amplíe el panorama de infectados aquí en la provincia del Chubut, pero fundamentalmente en la ciudad de Trelew. Pensá que hoy tenemos, contando los 8 de Comodoro,
33 casos activos. 33 casos activos. Para otras provincias es poco. El tema es cómo se está dando aquí en la provincia es mucho. Rodrigo, para cerrar nos queda poquito tiempo, solamente 2 o 3 líneas respecto a un tema social bastante complejo que fue noticia estas últimas semanas en Argentina acerca de esta violación en manada, de todo lo que generó en los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación social allí? Bueno, ha generado un pacto y un rechazo bastante fuerte. Tenés 2 fotos de la justicia. Hasta el año pasado la justicia venía con un protagonismo bastante alto vinculado con el tema de unos juicios por casos de corrupción, de presunta corrupción aquí en la provincia del Chubut por parte de sectores políticos que ocupaban cargos en el gobierno provincial. En ese ámbito la justicia ganó un protagonismo y una imagen totalmente distinta. Viste que la justicia además siempre quizás se les exige y se les demanda mayor reacción social. En este caso me parece que dieron por cortado toda esa cuestión con esto que ocurrió en el año 2012, en septiembre, el caso, la chica denunció, se lo ha identificado por el caso La Manada, porque fue en grupo, eran alrededor de 6 personas, vinculadas con familias tradicionales, familias vinculadas con el sector político y empresarial aquí de la zona. Y lo que ha cobrado relevancia es a partir de la expresión que ha utilizado el fiscal Fernando Rivarola de esto del desahogo sexual por parte de este grupo. Y la última novedad que había era la posibilidad que se diera un juicio abreviado, lo cual fue rechazado por el juez. Eso por lo menos generó más satisfacción en la gente que ha salido a reclamar y ha expresado su rechazo hacia la figura del fiscal, pero a gran parte del Poder Judicial, entendiendo de que le falta todavía a ese Poder Judicial mayor reacción ante este tipo de casos, ¿no? Totalmente. Y además con estas características que estamos hablando. El rechazo ha sido absoluto. El gobernador ha presentado en el Consejo de la Magistratura una denuncia, un pedido de jury contra el fiscal, como así también hay presentaciones de ciudadanos que también se han efectivizado ante el Consejo. Rodrigo Mansilla, muchísimas gracias, Rodrigo, muy amable, nos ha dado un panorama realmente bastante extenso y vasto de lo que está sucediendo en Chubut. Más que merecido una buena taza de café. Y taza muchas de café, gracias. té, mate, algo calentito, porque la mañana, bueno, hay que tener cuidado en las esquinas, hay mucho hielo, las rutas están habilitadas, pero con hielo, Vialidad Nacional ha estado trabajando. Han habido nevadas en el día de ayer en gran parte del territorio chubutense. Quizás la nevada con mayor intensidad se registró la semana pasada, pero como yo siempre digo, somos de la tierra del avistaje de las ballenas, pero en estas semanitas viene el avistaje de la nieve también. Qué grande. Se está hablando y mucho del impacto económico que va a generar todo esto aquí en la provincia, porque depende mucho del turismo. En Esquel ya han abierto las confiterías, Esquel tiene el centro invernal La Olla, y están trabajando a ver si se puede, al menos con turismo interno de Chubut, la posibilidad de que se abra el centro invernal. El gran interrogante es qué va a pasar con el resto de los atractivos turísticos, por ejemplo las ballenas que ya están dando vuelta por el mar argentino, el mar de la provincia, que es un atractivo hermoso, pero el gran interrogante es qué pasará con todo eso. Lo dijo Rodrigo, y se comprometió solo. Ya te comprometiste solo, fuiste por ese caminito. Próximo contacto con vos en otro momento, nos llevás a hacer el avistaje a las ballenas. Bueno, quedamos comprometidos. Nos ¿Hecho? ahí. ¿Sábado que viene? Siempre y cuando lo habiliten. Claro. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Abrazo y muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Excelente informe. Abrazo enorme, abrazo desde el sur del país, de la ciudad de Trelew, del Valle Inferior del río Chubut. Bueno, muchas gracias. Rodrigo Mansilla.